cómo está llegando el Perú hoy 28 de julio al próximo gobierno de Pedro Castillo. En este video vamos a ver diferentes indicadores económicos antes del 28 de julio. Una vista muy rápida de diferentes indicadores para saber cómo está recibiendo Pedro Castillo nuestro Perú. El primer indicador que vamos a ver es la inflación. Se ha escuchado mucho de esto últimamente, así es que es muy importante que lo sepamos. Y para que tengan en cuenta van a encontrar aquí abajo la fuente y la fecha de dónde se ha extraído y cuándo se ha extraído esta información. La inflación en el Perú se mide a través del índice de precios al consumidor, también conocido por sus siglas IPC. Aquí la INEI nos presenta diferentes índices de precios. Tenemos el índice de precios al consumidor a nivel nacional, que vendría a ser la inflación en todo el país, al consumidor a nivel Lima metropolitana, que sería la inflación en Lima. Acá tenemos al por mayor a nivel nacional. Luego tenemos una inflación de maquinaria y equipo y también de materiales en construcción. Estas dos últimas solamente están para Lima metropolitana. Aquí en la primera columna tenemos la inflación a nivel mensual, que vendría a ser el aumento de los precios con respecto al mes anterior. Aquí tenemos la inflación de enero a junio del año 2021 y la inflación de julio del año 2020 a junio del 2021, que sería la inflación a un año. Vemos que al consumidor a nivel nacional los precios han aumentado un 3.51%, a nivel Lima metropolitana un 3.25%, al por mayor a nivel nacional un 9%, y tanto la maquinaria y equipo como los materiales de construcción han subido un 10% con respecto al año anterior. Lo que tenemos aquí en pantalla es la inflación según divisiones de consumo, una inflación pero un poco más detallada. Podemos ver aquí a detalle que los precios que más han subido en el último año son los alimentos y bebidas no alcohólicas, el transporte, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y también la salud. Y aquí en los anexos de la INEI incluso podemos ver mayores detalles. Por ejemplo, podemos ver que en el último año la carne ha aumentado un 18%, podemos ver también que los aceites y grasas han aumentado un 19%, y también hay algunos decrecimientos, ¿no? Por ejemplo, las hortalizas, legumbres y tubérculos han tenido un decrecimiento del 7%, y azúcar y otras presentaciones un 6%. Luego por aquí también tenemos la electricidad y combustibles, ¿no? Que por ejemplo el gas en particular ha aumentado un 23% su precio. Y si seguimos bajando por aquí, vemos también que a nivel salud los precios que más han aumentado son los servicios médicos, que ha aumentado un 6,5% en el último año, ¿no? El transporte, ¿no? También el funcionamiento de equipos de transporte personal, combustibles y lubricantes han aumentado un 23%. Los servicios de telefonía e internet han aumentado un 12%. Vemos también aquí, por ejemplo, otros artículos y equipos de recreación, jardines y animales domésticos un 5%. Por acá tenemos otros, la enseñanza secundaria ha aumentado un 4%, ¿no? Y aquí también tenemos otro dato, los salones de peluquería y establecimiento de cuidado personal han aumentado un 4,72%. Y aquí también la INEI nos presenta esta información por departamento. Ojo que esta es la inflación a nivel mensual. Pero vemos que el departamento que menos ha subido los precios en el último mes ha sido Piura, con un 0,19%. Y luego tenemos aquí a Moquegua con un casi 1%, ¿no? Que ha sido, el departamento donde más han subido los precios con respecto al mes anterior. En este caso es junio del año 2021. Y aquí quiero detallar rápidamente estos dos departamentos, Puno y Cusco, que han crecido, un 0,24 y un 0,38% en la inflación con respecto al último mes, ¿no? Pero vemos que estos dos departamentos en específico han tenido un crecimiento mucho menor que otros departamentos e incluso menor que el promedio nacional. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. En esta gráfica no solamente tenemos la variación mensual por departamento de la inflación, sino que también tenemos la variación de enero a junio y también de julio a junio del año 2021, en el último año y en este año 2021. Por ejemplo, específicamente estos dos departamentos, Puno y Cusco, han sido de los departamentos donde menos han subido los precios en este año 2021. Y por otro lado, por ejemplo, los departamentos donde más ha subido la inflación son departamentos como Huancavelica, Huánuco, Pucallpa y Puerto Maldonado. Más ha subido la inflación en estos departamentos en el último año, de julio del 2020 a junio del año 2021. Y ahora, ¿por qué específicamente hablaba de estos dos departamentos? En Puno, ciudadanos se manifestaron en rechazo al incremento de precios de los productos de primera necesidad. Y en Cusco también ha sucedido algo similar. Cusco protesta por alza del costo de la vida y hospital. Aquí tenemos la inflación en los precios de maquinaria y equipos de Lima metropolitana. Vemos que, por ejemplo, en el último año la inflación en maquinaria y equipo para el transporte ha aumentado un 9%. Y ojo aquí, la maquinaria
Y equipo para la agricultura ha aumentado un 16%. Aquí estamos maquinaria y equipo importado, ¿no? Esto de aquí es nacional y aquí tenemos lo importado. Y ojo con este dato para quien no entendió. Hoy en día, traer maquinaria importada para la agricultura ya es un 16% más caro con respecto al año anterior. Aquí tenemos el índice de precios de materiales de construcción. Por ejemplo, tenemos que los metálicos, ya sean planchas metálicas y demás necesarias para la construcción, ha tenido un aumento del 28% en el último año. Luego los ladrillos. Un ladrillo te cuesta ahora un 27% más caro que con respecto al año anterior. Y por ejemplo, los suministros eléctricos han aumentado un 15%. Son tres de los, materiales para la construcción que más han subido con respecto al año anterior. Y ahora, ¿pero por qué están subiendo los precios? Aquí tenemos este artículo de gestión escrito por Carlos Parodi, esta es data del 16 de julio, y nos da tres motivos por el que los precios están subiendo. Número 1, el aumento de los precios internacionales de una serie de productos, como por ejemplo el maíz amarillo que ha subido un 100%, el trigo que ha subido un 40%, el petróleo que ha subido un más del 50%. Y en segundo lugar, este artículo nos dice que los precios han aumentado debido al aumento en el precio del dólar debido a la incertidumbre política. Ojo aquí, señores, que esto ya lo he explicado en otros medios, pero el precio del dólar no está aumentando. Es nuestra moneda la que se está devaluando, que son dos cosas muy distintas. Dice, en el primer semestre de este año el BCR ha vendido más de 10.000 millones de dólares para atenuar el aumento del tipo de cambio. Esto sí es correcto, señores. Aumento del tipo de cambio. Aquí debería en todo caso decir el aumento del tipo de cambio con respecto al dólar. Esto sería correcto. Esto, lo que dice aquí, el aumento en el precio del dólar, esto no es correcto. No es correcto decir esto. Sigamos, se relacionan con dos factores originados en la misma razón. Por un lado, las mayores compras de dólares y por otro, la salida de dólares, estimada en 13.000 millones de dólares que han salido del Perú. Y en tercer lugar tenemos los fletes que han subido en los últimos meses y esto pues debido a los precios de los combustibles que están subiendo. Y otro indicador importante que también vamos a ver es el empleo. Este de aquí es el empleo a nivel nacional y se hace a través de un informe trimestral que lo hace el INEI y lo logra mediante unas encuestas nacionales de hogares. Así es como se saca el empleo en Perú, a través de unas encuestas. En este caso es la encuesta nacional de hogares. Vemos que la población en edad para trabajar, la PET, son unos 25 millones de habitantes. La población económicamente activa son unos 17 millones de habitantes, los ocupados son unos 16 millones, los desocupados 1 millón y algo, aproximadamente un 7.5%. Vemos aquí las personas con un empleo adecuado, que son un 43%, y las personas con subempleo, que son un 49%. Este porcentaje de 7.5% de personas desocupadas a nivel nacional nos daría el indicador de tasa de desempleo a nivel nacional. Y esta tasa de desempleo a nivel nacional es la que estamos viendo justo ahorita. Vemos que en el trimestre móvil número 9 del año 2020, nuestro desempleo ha estado en el 9.52% a nivel nacional. Y vemos que ha tenido una ligera bajada y luego ha vuelto a subir a un 7.53% en el trimestre móvil número 3 del año 2021. Los trimestres móviles hacen referencia al promedio de los últimos 3 meses, así es que por ejemplo un trimestre móvil número 1 del año 2015 vendría a ser el promedio de los meses de enero del año 2015, diciembre del año 2014 y noviembre del año 2014, noviembre, diciembre y enero. Ese de ahí sería el primer trimestre móvil del año 2015. Y ahora, regresando a la gráfica, podemos ver que el promedio de la tasa de desempleo a nivel nacional desde el año 2015 al año más o menos 2019, casi inicios del 2020, estaba en un 4%. Así es que aún tenemos un largo camino para poder bajar esta tasa de 7.53 a nuestro promedio normal del 4%. Y en este detalle del empleo a nivel Lima Metropolitana lo hace el INEI en un informe mensual y lo hace a través de la encuesta permanente de empleo. Aquí tenemos la población en edad para trabajar, que son unos 8 millones, la población económicamente activa, la PEA, unos 5 millones aproximadamente, ocupados 4 y desocupados unos 526.000 personas. Esto equivale a un 10%. Esta sería nuestra tasa de desempleo del 10.3% para el año 2021. Esta sería la gráfica de tasa de desempleo a nivel Lima Metropolitana. Vemos que actualmente estamos en el 10.3% en junio del año 2021. Hemos bajado, sí, desde el 16.5% en septiembre del año 2020. Ha sido una gran disminución del desempleo, pero vemos que aún estamos lejos de este promedio del 7% en los últimos casi 20 años.
Ahora, este promedio sería menor si es que solamente tomamos los últimos 10 años aproximadamente, que estaríamos alrededor del 6 y algo por ciento. Esta gráfica de aquí también es muy interesante, es la remuneración mínima vital. Lo que tenemos aquí en esta línea de color naranja es la remuneración mínima vital nominal, lo que se le conoce actualmente como sueldo mínimo, y está en 930 soles. Este es el sueldo mínimo que tiene el Perú actualmente, 930 soles. Y esta línea de aquí de color azul que vemos es la remuneración mínima vital real, es lo que sucede realmente. Por decirlo, esto es lo que figura en papel y esto es lo que sucede en la realidad. Y a mayo del año 2021 nuestra remuneración mínima vital real es de 676 soles. Y esta línea de color plomo que ven aquí es el cambio que sucede entre la remuneración mínima vital y la remuneración mínima real. Por ejemplo, en el año 91 la remuneración mínima vital nominal era de 38 soles y la real era de 357 soles. Esto quiere decir que el sueldo mínimo real era un 89% mayor de lo que estaba en papel, ¿no? De la remuneración mínima vital nominal. Y aquí nos podemos dar cuenta que este cambio cada vez ha ido reduciendo, y específicamente por el año 2008-2009, posiblemente debido a la crisis financiera, este cambio ha sido negativo. Y esto quiere decir que nuestra remuneración mínima vital real ha sido menor a lo que figura en papel. Y actualmente, a mayo del año 2021, este sueldo mínimo vital real representa un 38% menos del nominal, de lo que figura en papel. Y es por esto, señores, que subir el sueldo mínimo en el Perú no es la solución. Y ahora rápidamente vamos a ver la política monetaria de nuestro Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Este es el programa monetario a julio del año 2021, es el último programa que tenemos al 9 de julio. Y lo que tenemos aquí es la tasa de interés de referencia, ¿no? Vemos que actualmente estamos en el 0.25% nominal y lo real, de aquí descontando las expectativas de inflación, estaríamos en el menos 2.35%. Y nuestro BCR, nuestro Banco Central de Reserva del Perú, acordó continuar con su política monetaria expansiva, o sea, seguir con los tipos de interés bajos. En su informe el BCR también nos habla de la inflación. Vemos aquí el IPC que tiene un 3.25%, ojo, este es el IPC, el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana. Y vemos que este indicador de aquí, de inflación del IPC, ya salió del rango meta de inflación que tiene el BCR, ya lo superó. Estamos, digamos, por encima del rango meta de control que tiene el BCR. Aquí el BCR nos da unas expectativas de inflación donde vemos que la inflación va a seguir subiendo, ¿no? Y va a llegar posiblemente hasta el casi 4%, ¿no? Ojo que este es el rango meta que tiene, digamos, el BCR, del 1% al 3%, y actualmente ya hemos superado este rango meta. Y vemos que acá tiene un ligero crecimiento, ¿no? Así es que las expectativas de inflación que tiene el BCR es que la inflación va a seguir subiendo. Estas de aquí son nuestras reservas nacionales. Aquí, por ejemplo, tenemos depósitos, tenemos bonos del Tesoro de los Estados Unidos y también de otros gobiernos. Tenemos también, digamos, otros valores que son respaldados por gobiernos. Tenemos oro y plata, etc. Y como podemos ver aquí en esta gráfica, nuestras reservas nacionales siempre han estado en crecimiento. Pero quiero que vean aquí un detalle. Aquí, justo en este periodo de aquí, tenemos la reducción de nuestras reservas nacionales debido a la crisis financiera del año 2008-2009. Y aquí tenemos nuestras reservas nacionales, digamos que se han visto reducidas a toda la coyuntura política, ¿no? Podemos ver esto de aquí. Ojo, señores, que aquí esto se ha dado en todo este periodo de tiempo. Como pueden ver, esta franja de aquí es, digamos, más gruesa que la franja que tenemos aquí, ¿no? O sea, incluso esta caída, no sé si es visual, pero se puede ver que es mayor que la que tenemos aquí, ¿no? Esta caída de aquí es mucho mayor que la que tenemos aquí. Y ojo, señores, esto solamente se ha dado por nuestra crisis política que tenemos. Y para evidenciar esto tenemos aquí los datos, ¿no? Esto está en millones de dólares, o sea, 79.000 millones de dólares de marzo del año 2021 a julio del año 2021, exactamente al 21 de julio, tenemos unas reservas de 71.961 millones de dólares, ¿no? Ojo, de 79 a 71 han reducido nuestras reservas nacionales debido a toda nuestra crisis política. Otro dato importante que tenemos que ver es nuestra deuda pública. Aquí tenemos la deuda pública del sector no financiero, ¿no? Dada por el gobierno general, el gobierno central consolidado, los gobiernos locales. Aquí tenemos el gobierno central, ¿no? Los ministerios, instituciones públicas, universidades,
gobiernos regionales, el Fondo Mi Vivienda, etcétera, ¿no? Acá tenemos de salud, la ONP, etcétera. Todo este detalle es del BCR. Aquí tenemos la deuda pública del sector no financiero. Tenemos la de color naranja, que vendría a ser nuestra deuda externa, la de color plomo, nuestra deuda interna, y ambos suman la deuda pública, digamos, de todo el sector no financiero. Actualmente estamos al 268.000 millones de soles. Para los que no saben, la deuda externa se compone de créditos de organismos internacionales, los bonos globales, bonos de empresas públicas no financieras, y nuestra deuda interna, por ejemplo, son créditos de largo y corto plazo, ¿no? Créditos del Banco de la Nación, bonos del Tesoro, los bonos de apoyo tan famosos que se han hecho en esta crisis, etcétera y demás. Y actualmente nuestra deuda pública con respecto al PIB representa un 36,5%. Y esto de aquí no lo veíamos desde el año más o menos 2006. Aquí tenemos nuestras exportaciones e importaciones. Acá está valor FOB nominal en millones de dólares. Y vemos que ya podemos hablar que a nivel de exportaciones e importaciones estamos a niveles adecuados y esperemos que esto se siga manteniendo así. Y luego tenemos aquí nuestro Producto Bruto Interno y nuestra demanda interna. Aquí podríamos decir que este Producto Bruto Interno, el PBI, es consecuencia de todo lo que sucede antes, ¿no? El Producto Bruto Interno es consecuencia de todos esos datos que hemos visto anteriormente. Y aquí vemos que pues ya se tiene un pequeño incremento. Ojo que esto es con respecto al año anterior, así es que nos estamos comparando con el año 2020, donde pues sabemos que no ha sido bueno, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Este gráfico es el índice de expectativas de la economía a 12 meses y como podemos ver nuestras expectativas están a la baja. Aquí tenemos el índice de expectativas de la demanda e igual presenta una tendencia bajista, ¿no? No son buenas las expectativas a 3 meses. Este de aquí es nuestro tipo de cambio al 25 de julio, que casi llega a los 4 soles. Hemos estado muy cerca de llegar a los 4 soles y no hemos visto este valor gracias al BCR. Y aquí podemos ver claramente que desde el año 1991 no habíamos visto nuestro tipo de cambio a un precio tan elevado. Aquí tenemos una vista más detallada, vemos que todo esto se ha debido a la crisis política dada por las elecciones, ¿no? Aquí la primera vuelta y al alza, y la segunda vuelta y al alza, ¿no? Ahora actualmente ha venido bajando y esperemos que esto pues regrese a valores normales, ¿no? Este de aquí es el ENVI Perú, el indicador de riesgo país medido por el JP Morgan. Es una tasa expresada en puntos básicos, como podemos verlo aquí, y mide el riesgo asociado, por ejemplo, a conflictos internos, problemas políticos, riesgos también regulatorios que puede tener un país. Mientras más alta es esta tasa, más riesgoso es considerado un país. Un ENVI más alto es sinónimo de préstamos más caros y un costo de capital más elevado. Y aquí podemos ver que este ENVI en los últimos meses ha tenido una tendencia alcista y esperemos que esto no siga así. Esta de aquí también es unos datos que quiero que veamos, es la demografía empresarial en el Perú a junio del año 2021 de la INEI. Y si es que bajamos por aquí, tenemos nuestro stock y variación neta de empresas por trimestre para el año 2021, ¿no? 2019-2021. Bueno, en el primer trimestre de este año 2021 tenemos un total de cerca de 2.8 millones de empresas, lo cual ha subido desde el primer trimestre del año 2019 de 2.4, ¿no? Lo cual es algo positivo. Esperamos que siempre sigan esto en crecimiento, ¿no? Es bueno que tengamos más empresas porque esto incrementa la competencia, ¿no? Es algo bueno para la economía. Acá tenemos las altas, cuántas empresas nuevas hay. Tenemos las bajas, cuántas empresas digamos están dando de baja, ¿no? Otros ingresos y salidas y la variación neta que tiene este cambio, y finalmente aquí tenemos el stock final del periodo. Y aquí en esta gráfica podemos tener una mejor visión, ¿no? Acá es el stock de empresas por trimestre y vemos que tiene una tendencia al alza, lo cual es bueno, ¿no? Es bueno que tengamos más empresas, es bueno que más personas busquen formalizar sus empresas que tienen, y finalmente esto, como lo dije, pues genera competencia. Y otro dato importante que también debemos saber es cómo estamos con respecto a la vacunación en el Perú, ¿no? Cómo se le está entregando a Pedro Castillo, digamos, nuestro proceso de vacunación, cómo estamos en la vacunación. Aquí vemos que el Perú actualmente está al 3.6% de vacunados completamente, ¿no? Que tienen las 2 dosis de la vacuna, un 13.6% de la población. Mientras que, por ejemplo, otros países, por ejemplo, como Ecuador va al 11%, Bolivia va al 6%, ¿no? Paraguay 4%, por acá Chile al 63%, ¿no? Creo que es el país de
aquí Latinoamérica, que más ha vacunado en toda Latinoamérica, ¿no? Argentina al 13%, Uruguay al 61%, Brasil al 17%, Colombia al 22%. Entonces estamos por ahí entre uno de los países que digamos que tiene el menor porcentaje de población vacunada. Y aquí tenemos los nuevos casos de fallecidos confirmados por la pandemia. Y como podemos ver aquí en Perú, hemos tenido un alza en el último dato al 26 de julio. Hemos ido muy bien, este gráfico ha ido a la baja, pero pues ha habido un rebote en este último dato al 26 de julio. Así es que, señores, hay que seguir cuidándonos, la pandemia aún no ha acabado. Y ahora, ¿cómo está la Bolsa de Valores de Lima? Aquí tenemos diferentes rendimientos por sectores y de los índices principales de la Bolsa de Valores de Lima, como el Perú General, el Perú Select, ¿no? Y vemos que pues desde la primera vuelta, segunda vuelta, estos valores han ido a la baja. Y aquí tenemos cómo hemos estado en el primer día hábil del año 2021, cómo han estado las bolsas peruanas al primer día hábil del año 2021 y al 23 de julio del año 2021, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí algunas caídas en sectores como, por ejemplo, el financiero, ¿no? Es el sector que más ha caído, un 17%. Luego el de servicios públicos, un 14%. Minas, un 6%. Por ahí las empresas industriales han tenido un incremento del 1.2%. Los servicios eléctricos, ¿no? Las utilities eléctricas, un 14%, ¿no? Y el índice del Perú General ha caído un 11%. Y aquí tengo una tabla que me ha parecido muy importante compartirla. Es una tabla de ETFs de países, de aproximadamente 50 países. Y figura el Perú. El Perú de hecho tiene su ETF, que es el EPU. Ese es el ticket de nuestro ETF, el EPU. En esta tabla, que está ordenada por el peor rendimiento de este año 2021, desde el primer día hábil de enero del año 2021 al 26 de julio del año 2021, vemos que el Perú, el ETF del Perú, ocupa el segundo lugar. Es el segundo peor ETF en rendimiento de este año 2021, ¿no? Y para los que no saben, esta es la lista de activos que tiene el ETF del Perú, el EPU. Tenemos, por ejemplo, aquí empresas como Credicorp, tenemos la Sauder, Alicorp, digamos Buenaventura, Knowing Retail, Falabella, Cerro Verde, etc. Y también tenemos empresas de otros países. Y también, por ejemplo, este ETF tiene cash, ¿no? Tiene efectivo, tiene colaterales, márgenes, ¿no? Acá el mercado monetario, etc. Toda esta de aquí es la lista de activos que tiene nuestro ETF, el EPU. Y aquí también tengo unas gráficas muy interesantes de fondos mutuos, pues que me ha parecido también importante compartir. Vemos aquí los partícipes de fondos mutuos que más o menos desde mayo han comenzado a salir, ¿no? Hay menos partícipes en los fondos mutuos y si salen los partícipes, pues también reduce el patrimonio administrado, ¿no? Curioso, pues sabemos esto a qué se debe, ¿no? A nuestra coyuntura política, pues que nuestros fondos mutuos o las personas de fondos mutuos están sacando su capital de ahí. Y bueno, así está el Perú hoy 28 de julio en pleno cambio de mando. No he querido colocar todos los indicadores económicos porque sí, serían muchos, pero creo yo he colocado los más importantes desde mi punto de vista. Esperemos que esta situación mejore, esperemos que estos indicadores mejoren con el pasar del tiempo, ¿no? Y creo yo, desde mi punto de vista nuevamente, que lo más importante que se tiene que ver ahora son tres cosas. Número uno, la pandemia. Tenemos que incrementar nuestro porcentaje de vacunados con vacunas completas, ¿no? Las 2 dosis o una dosis según sea el caso. Número dos, controlar la inflación, que sea solamente pasajera. Ojo, que sea solamente pasajera. Y número tres, crear empleo y trabajo, que es lo único, no hay otra cosa. El empleo y el trabajo es lo único que saca a un país adelante. Un saludo y excelentes inversiones.